Encuentro del Santo Padre Benedicto XVI con el clero de Roma por el inicio de la Cuaresma. Lección Divina, 23 de febrero de 2012. Queridos hermanos, el pasaje de la carta de San Pablo a los Efesios que acabamos de escuchar, 4:1-6, es uno de los grandes textos eclesiales del Nuevo Testamento. Comienza con la autopresentación del autor. Yo, Pablo, prisionero por el Señor. La palabra griega, desmios, dice encadenado. Pablo, como un criminal, está entre cadenas, encadenado por Cristo, y así comienza en la comunión con la pasión de Cristo. Este es el primer elemento de la autopresentación. Él habla encadenado, habla en la comunión de la pasión de Cristo y así está en comunión también con la resurrección de Cristo, con su nueva vida. También nosotros, cuando hablamos, debemos hacerlo en comunión con su pasión, aceptando nuestras pasiones, nuestros sufrimientos y pruebas. En este sentido, son precisamente pruebas de la presencia de Cristo, de que Él está con nosotros y de que en la comunión con su pasión vamos hacia la novedad de la vida, hacia la resurrección. Así pues, encadenado es en primer lugar una palabra de la teología de la cruz, de la comunión necesaria de todo evangelizador, de todo pastor con el pastor supremo, que nos ha redimido entregándose, sufriendo por nosotros. El amor es sufrimiento, es entregarse, es perderse y precisamente de este modo es fecundo. Pero así, en el elemento exterior de las cadenas, de la falta de libertad, aparece y se refleja otro aspecto. La verdadera cadena que ata Pablo a Cristo es la cadena del amor. Encadenado por amor. Un amor que da libertad. Un amor que lo capacita para hacer presente el mensaje de Cristo y a Cristo mismo. Y también para todos nosotros, esta debería ser la última cadena que nos libera, unidos con la cadena del amor a Cristo. Así encontramos la libertad y el verdadero camino de la vida. Y con el amor de Cristo podemos guiar también a los hombres que nos han sido encomendados a este amor, que es la alegría, la libertad. Luego dice, les exhorto. Tiene la misión de exhortar. No se trata de una amonestación moral. Exhorto desde la comunión con Cristo. Es Cristo mismo, en último término, quien exhorta, quien invita con el amor de un padre y de una madre. Les exhorto a que anden como pide la vocación a la que han sido llamados. O sea, el primer elemento es, hemos recibido una llamada. Yo no soy anónimo o sin sentido en el mundo. Hay una llamada, hay una voz que me ha llamado, una voz que sigo. Y mi vida debería ser un entrar cada vez más profundamente en la senda de la llamada. Seguir esta voz y así encontrar el verdadero camino y guiar a los demás por este camino. He recibido una llamada. Yo diría que la primera gran llamada es la del bautismo, la de estar con Cristo. La segunda gran llamada es la de ser pastores a su servicio. Y debemos escuchar cada vez más esta llamada, de modo que podamos llamar, o mejor, ayudar también a los demás a oír la voz del Señor que llama. El gran sufrimiento de la Iglesia de hoy, en Europa y en Occidente, es la falta de vocaciones sacerdotales. Pero el Señor llama siempre. Lo que falta es la escucha. Nosotros hemos escuchado su voz y debemos estar atentos a la voz del Señor, también para los demás. Ayudarles a que la escuchen y así acepten la llamada, se abran a un camino de vocación, a ser pastores con Cristo. San Pablo
vuelve a utilizar esta palabra, llamada, al final de este primer párrafo, y habla de una vocación, de una llamada a la esperanza. La llamada misma es una esperanza, y así demuestra las dimensiones de la llamada. No es solo individual. La llamada ya es un fenómeno de diálogo, un fenómeno en el nosotros, en el yo y tú, en el nosotros, llamada a la esperanza. Así vemos las dimensiones de la llamada, son tres. Llamada, en último término, según este texto, hacia Dios. Dios es el fin. Al final llegamos sencillamente a Dios y todo el camino es un camino hacia Dios. Pero este camino hacia Dios nunca es aislado. No es un camino solo en el yo. Es un camino hacia el futuro, hacia la renovación del mundo y un camino en el nosotros de los llamados que llama a otros, que les ayuda a escuchar esta llamada. Por eso, la llamada siempre es también una vocación eclesial. Ser fieles a la llamada del Señor implica descubrir este nosotros, en el cual y por el cual estamos llamados, así como ir juntos y realizar las virtudes necesarias. La llamada implica la eclesialidad, implica por tanto las dimensiones vertical y horizontal, que van inseparablemente unidas. Implica eclesialidad en el sentido de dejarse ayudar por el nosotros y de construir este nosotros de la Iglesia. En este sentido, San Pablo explica la llamada con esta finalidad: un Dios único, solo, pero con estas direcciones hacia el futuro. La esperanza está en el nosotros de aquellos que tienen la esperanza, que aman dentro de la esperanza, con algunas virtudes que son precisamente los elementos del caminar juntos. La primera es con toda humildad. Quiero detenerme un poco más en esta virtud, porque antes del cristianismo no aparece en el catálogo de las virtudes. Es una virtud nueva, la virtud del seguimiento de Cristo. Pensemos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Cristo, siendo de condición divina, se humilló, aceptando la condición de esclavo y haciéndose obediente hasta la cruz. Filipenses 2, 6, 8. Este es el camino de la humildad del Hijo que debemos imitar. Seguir a Cristo quiere decir entrar en este camino de la humildad. El texto griego dice tapeinos frosine, Efesios 4:2. No ensoberbecerse, tener la medida justa. Humildad. Lo contrario de la humildad es la soberbia, como la razón de todos los pecados. La soberbia es arrogancia, por encima de todo quiere poder, apariencias, aparentar a los ojos de los demás, ser alguien o algo. No tiene la intención de agradar a Dios, sino de complacerse a sí mismo, de ser aceptado por los demás y, digamos, venerado por los demás. El yo en el centro del mundo. Se trata de mí, yo soberbio, que lo sabe todo. Ser cristiano quiere decir superar esta tentación originaria, que también es el núcleo del pecado original, ser como Dios. Pero sin Dios, ser cristiano es ser verdadero, sincero, realista. La humildad es sobre todo verdad, vivir en la verdad, aprender la verdad, aprender que mi pequeñez es precisamente mi grandeza, porque así soy importante para el gran entramado de la historia de Dios con la humanidad. Precisamente reconociendo que soy un pensamiento de Dios, de la construcción de su mundo, y soy insustituible, precisamente así, en mi pequeñez, y solo de este modo soy grande. Esto es el inicio del ser cristiano, vivir la verdad. Y solo vivo bien viviendo la verdad. El realismo de mi vocación por los demás, con los demás, en el cuerpo de Cristo. Vivir contra la verdad siempre es vivir mal. Vivamos la verdad.
aprendamos este realismo. No querer aparentar, sino agradar a Dios y hacer lo que Dios ha pensado en mí y para mí, aceptando así también al otro. Aceptar al otro, que tal vez es más grande que yo, supone precisamente este realismo y amor a la verdad. Supone aceptarme a mí mismo como pensamiento de Dios, tal como soy, con mis límites y de este modo con mi grandeza. Aceptarme a mí mismo y aceptar al otro van juntos. Solo aceptándome a mí mismo en el gran entramado divino, puedo aceptar también a los demás que forman conmigo la gran sinfonía de la Iglesia y de la creación. Yo creo que las pequeñas humillaciones que día tras día debemos vivir son saludables, porque ayudan a cada uno a reconocer la propia verdad y a vernos libres de la vanagloria que va contra la verdad y no puede hacernos felices y buenos. Aceptar y aprender esto, y así aprender y aceptar mi posición en la Iglesia, mi pequeño servicio como grande a los ojos de Dios. Precisamente esta humildad, este realismo nos hace libres. Si soy arrogante, si soy soberbio, querré siempre agradar, y si no lo logro me siento miserable, me siento infeliz y debo buscar siempre este placer. En cambio, cuando soy humilde, tengo la libertad también de ir contracorriente de una opinión dominante, del pensamiento de otros, porque la humildad me da la capacidad, la libertad de la verdad. Así pues, pidamos al Señor que nos ayude a ser realmente constructores de la comunidad de la Iglesia, que crezca, que nosotros mismos crezcamos en la gran visión de Dios, del nosotros, y que seamos miembros del cuerpo de Cristo, que pertenece así en unidad al Hijo de Dios. La segunda virtud, veámosla con más brevedad, es la dulzura. Dice la traducción italiana. En griego la palabra es praus, es decir, manso. Y también esta es una virtud cristológica, como la humildad, que consiste en seguir a Cristo por este camino de la humildad. Así también, praus, ser amable, ser manso, es seguir a Cristo que dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Esto no quiere decir debilidad. Cristo también pudo ser duro, si es necesario, pero siempre con un corazón bueno. Siempre es visible la bondad y la mansedumbre. En la Sagrada Escritura a veces los mansos es simplemente el nombre de los creyentes, del pequeño rebaño de los pobres que en todas las pruebas permanecen humildes y firmes en la comunión del Señor. Buscar esta mansedumbre, que es lo contrario de la violencia. La tercera bienaventuranza en el Evangelio de San Mateo dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:4. No son los violentos los que heredan la tierra, al final corresponde a los mansos. Ellos tienen la gran promesa, y así nosotros debemos estar seguros de la promesa de Dios, de que la mansedumbre es más fuerte que la violencia. En la palabra mansedumbre se oculta el contraste con la violencia. Los cristianos son los no violentos, son los opuestos a la violencia. Y San Pablo prosigue, con magnanimidad. Dios es magnánimo. A pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, comienza siempre de nuevo con nosotros. Me perdona, aunque sabe que mañana volveré a caer en el pecado. Reparte sus dones, aunque sabe que a menudo no somos buenos administradores. Dios es magnánimo, de gran corazón, nos confía su bondad. Y esta magnanimidad, esta generosidad, forma parte precisamente del seguimiento de Cristo. De nuevo. Por último, sobrellevaos mutuamente con amor. Me parece que precisamente de la humildad deriva esta capacidad de aceptar a los demás. La alteridad de otro siempre es un peso, porque el otro es diferente. Pero precisamente esta diversidad
Esta alteridad es necesaria para la belleza de la sinfonía de Dios. Y precisamente con la humildad, reconociendo mis límites, mi alteridad respecto al otro, el peso que yo soy para el otro puede ser capaz no solo de sobrellevar al otro, sino también con amor, encontrar precisamente en la alteridad también la riqueza de su ser, de las ideas y de la fantasía de Dios. Todo esto, por lo tanto, sirve como virtud eclesial para la construcción del cuerpo de Cristo, que es el Espíritu de Cristo, para que sea de nuevo ejemplo, de nuevo cuerpo y crezca. San Pablo lo dice luego en concreto, afirmando con toda esta variedad de dones, de temperamentos, del ser hombre, sirve para la unidad. Efesios 4, 11, 13. Todas estas virtudes son también virtudes de la unidad. Por ejemplo, para mí es muy significativo que la primera carta, después del Nuevo Testamento, la primera carta de Clemente, esté dirigida a una comunidad, la de Corintios, dividida y que sufría por la división. En esta carta precisamente la palabra humildad es una palabra clave. Están divididos porque falta la humildad. La ausencia de la humildad destruye la unidad. La humildad es una virtud fundamental de la unidad y sólo así crece la unidad del cuerpo de Cristo. Sólo así llegamos a estar realmente unidos y recibimos la riqueza, la belleza de la unidad. Por eso es lógico que la lista de estas virtudes, que son virtudes eclesiales, cristológicas, virtudes de la unidad, se oriente hacia la unidad explícita. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Efesios 4:5. Una sola fe y un solo bautismo, como realidad concreta de la Iglesia que está bajo el único Señor. Bautismo y fe son inseparables. El bautismo es el sacramento de la fe y la fe tiene dos aspectos. Es un acto profundamente personal. Yo conozco a Cristo, me encuentro con Cristo y pongo mi confianza en Él. Pensemos en la mujer que toca sus vestiduras con la esperanza de ser salvada. Mateo 9, 20, 21. Confía totalmente en Él y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Mateo 9, 22. También a los leprosos, al único que vuelve dice, tu fe te ha salvado. Lucas 17, 19. Así pues, la fe inicialmente es sobre todo un encuentro personal, un tocar las vestiduras de Cristo, un ser tocado por Cristo, estar en contacto con Cristo, confiar en el Señor, tener y encontrar el amor de Cristo, y en el amor de Cristo también la llave de la verdad, de la universalidad. Pero precisamente por esto, porque es la clave de la universalidad del único Señor, esta fe no es solo un acto personal de confianza, sino también un acto que tiene un contenido. La fides qua exige la fides que, el contenido de la fe, y el bautismo expresa este contenido. La fórmula trinitaria es el elemento sustancial del credo de los cristianos. De por sí, es un sí a Cristo y de este modo al Dios trinitario. Con esta realidad, con este contenido que me une a este Señor, a este Dios que tiene este rostro, vive como hijo del Padre en la unidad del Espíritu Santo y en la comunión del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, esto me parece muy importante. La fe tiene un contenido y no es suficiente. No es un elemento de unificación si no hay y no se vive y se confiesa este contenido en la única fe. Por eso, año de la fe, año del catecismo. Para ser muy práctico, están inseparablemente unidos. Solo renovaremos el concilio renovando el contenido, condensando luego de nuevo, del catecismo de la Iglesia Católica. Y un gran problema de la Iglesia actual es la falta de conocimiento de la fe. Es el analfabetismo religioso, como dijeron los cardenales hace poco tiempo. Analfabetismo religioso.
y con este analfabetismo no podemos crecer. No puede crecer la unidad. Por eso nosotros mismos debemos reapropiarnos de este contenido como riqueza de la unidad, y no como un paquete de dogmas y de mandamientos, sino como una realidad única que se revela en su profundidad y belleza. Debemos hacer todo lo posible para una renovación catequística, para que la fe sea conocida y para que así sea conocido Dios, para que así sea conocido Cristo, para que así sea conocida la verdad y para que crezca la unidad en la verdad. Luego, todas estas unidades desembocan en el un solo Dios y Padre de todos. Todo lo que no es humildad, todo lo que no es fe común, destruye la unidad, destruye la esperanza y hace invisible el rostro de Dios. Dios es uno y único. El monoteísmo era el gran privilegio de Israel, que conoció al único Dios y sigue siendo elemento constitutivo de la fe cristiana. Como sabemos, el Dios trinitario no son tres divinidades, sino que es un único Dios. Y vemos mejor lo que quiere decir unidad. Unidad es unidad del amor. Es así precisamente porque es el círculo de amor. Dios es uno y único. Para San Pablo, como hemos visto, la unidad de Dios se identifica con nuestra esperanza. ¿Por qué? ¿De qué modo? Porque la unidad de Dios es esperanza, porque ésta nos garantiza que al final no hay varios poderes, al final no hay dualismo entre poderes diversos y opuestos. Al final no permanece la cabeza del dragón que se podría alzar contra Dios, no permanece la suciedad del mal y del pecado. Al final solo permanece la luz. Dios es único y es el único Dios. No hay otro poder contra Él. Sabemos que hoy, con los males que vivimos en el mundo y que crecen cada vez más, muchos dudan de la omnipotencia de Dios. Más aún, algunos teólogos, incluso buenos, dicen que Dios no sería omnipotente, porque la omnipotencia no sería compatible con lo que vemos en el mundo. Y así quieren crear una nueva apología, excusar a Dios y disculpar a Dios de estos males. Pero esta no es la manera correcta, porque si Dios no es omnipotente, si existen y persisten otros poderes, no es verdaderamente Dios y no hay esperanza, porque al final permanecería el politeísmo, al final permanecería la lucha, el poder del mal. Dios es omnipotente, el único Dios. Ciertamente en la historia se puso Él mismo un límite a su omnipotencia, reconociendo nuestra libertad. Pero al final todo cuadra y no permanece otro poder. Esta es la esperanza, que la luz vence, el amor vence. Al final no permanece la fuerza del mal, permanece solo Dios. Y así estamos en la senda de la esperanza, caminando hacia la unidad del único Dios que se reveló por el Espíritu Santo en el único Señor Cristo. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de PayPal, por el correo unavozgrita@gmail.com.